Hola a todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta ocasión hablaremos sobre Mesopotamia. Mesopotamia es una de las culturas más importantes de la humanidad, ya que, a pesar de ser paralela a Egipto, muchos historiadores la consideran el primer imperio o más antiguo de la historia. Aún así, el imperio más largo o que ha durado más tiempo ha sido el imperio egipcio. Para poder empezar a hablar de Mesopotamia, tenemos que conocer el contexto geográfico donde se fundó, siendo el actual Irak, el lugar donde se encontraba la antigua Mesopotamia. Quizás en estos momentos te imaginarás que Mesopotamia era una zona árida y bañada en arena, pero no lo era del todo, ya que Mesopotamia deriva del griego y significa tierra entre dos ríos. Esto es debido a que se empezó a desarrollar en las orillas del río Tigris y Éufrates. Si bien el territorio mesopotámico llegó a ser muy grande, en un principio no lo fue, sino que era un conjunto de ciudades-estado, las primeras de la humanidad, entendiendo como ciudad-estado aquellas que no tienen un amplio territorio, pero que están regidas por leyes y gobernantes. Las principales ciudades-estado en Mesopotamia fueron la ciudad de Uruk y Lagash. Estas ciudades, al ser independientes una de las otras, solían batirse en constantes guerras, por lo cual se encontraban amuralladas. Debido a las guerras constantes, empezaron a surgir los jefes de ciudad, que posteriormente se convertirían en reyes. En el centro de la ciudad se encuentra el Sigurat, el cual es un templo donde habitan los sacerdotes, y a pesar de ser un lugar de culto, también era un sitio donde se discutían lo referente al comercio, las cosechas y los impuestos. Así es, ya en aquellos tiempos existían los impuestos. Como ya lo hemos dicho, a pesar de que Mesopotamia se conformó por un gran territorio, este fue creciendo poco a poco, más que nada debido a que fue invadido y gobernado por distintas culturas a lo largo del tiempo, empezando por el reino de Akkad en el año 3000 a.C., posteriormente el imperio babilónico en el 2000 a.C., en el 1000 a.C. llegan los asirios y finalmente el territorio es completado por los persas. Para que nos quede un poco más claro de los cambios que tuvo Mesopotamia, enumeraremos de manera cronológica la entrada y salida de las diferentes culturas que lo gobernaron. Empezamos por el primer periodo sumerio, del 3000 a.C. al 2350 a.C., seguido del periodo arcadio, del 2350 a.C. al 2150 a.C. Posteriormente llega el periodo neosumerio, es decir, que los sumerios volvieron a tener el poder del 2150 a.C. al 2015 a.C. Pero llegan los babilónicos y tumban a los sumerios, siendo así el primer periodo babilónico del 2015 a.C. al 1530 a.C. Posteriormente llega el periodo hitita, del siglo XV a.C. al siglo XII a.C. Si recuerdas el video de la edad de los metales, fueron los hititas quienes inventaron el hierro. Después de los hititas y con el constante cambio de culturas y gobernantes, Mesopotamia entra en un tiempo de confusión, rodeado de guerras y caídas de los poderes, del siglo XI a.C. al siglo X a.C. Aprovechando el tiempo de confusión, llegan nuevamente los babilonios, fundando el segundo periodo babilónico, del siglo IX a.C. al 626 a.C. Pero finalmente el periodo se disgrega, es decir, se separa. Esto ocurre durante los años del 626 a.C. al 539 a.C. Cuando hablamos de Mesopotamia, estamos hablando de historia y no de prehistoria, ya que fueron ellos quienes inventaron la escritura, haciendo una transformación en el modo de contar y conocer los sucesos que acontecían, debido a que ya existía un registro escrito que diera fe y certeza de lo que pasaba en la vida del hombre antiguo. Al principio era un tipo de escritura que estaba constituida por pictogramas, es decir, formas o dibujos de hombres o elementos que estuviesen relacionados a lo que se quería contar.
Posteriormente evolucionó a la escritura cuneiforme, donde ya se le daba significado de letras o palabras a líneas o inserciones sobre arcilla, pasando de la figuración a la abstracción. La jerarquía social en Mesopotamia. Como en la mayoría de las sociedades a lo largo de la historia, en la pirámide social mesopotámica tenemos en la cima al rey. En el segundo escalón encontramos al grupo dirigente, los cuales eran los sacerdotes, mandos del ejército, grandes propietarios y comerciantes. En el tercer escalón tenemos al pueblo libre, constituido por campesinos, ganaderos, mercaderes y artesanos. Finalmente, en la base de la pirámide social están los esclavos. La diferencia que destaca de esta cultura a las otras es que en Mesopotamia se podía cambiar de estatus social, es decir, si tú eras un esclavo podías escalar y cambiar de posición a ser hombre libre, o hasta llegar a alcanzar el estatus de dirigente. A su vez, era una sociedad muy equitativa, ya que tanto hombres como mujeres podían ejercer el mismo cargo político y social. No existía la discriminación de género al momento de ocupar un rango. El arte en Mesopotamia. Características de la pintura mesopotámica. Estrictamente decorativa, es decir, que su única función era adornar y estilizar, embellecer la arquitectura. La gran mayoría de las edificaciones estaban decoradas por enormes murales coloridos y esmaltados. Carecen de perspectiva, es decir, que las pinturas no tenían profundidad. Todos los elementos que componían la escena estaban plasmadas por un solo plano. Eran cromáticamente pobres. A pesar de que realizaban pinturas muy coloridas, estos colores eran limitados al blanco, azul y rojo. Para el amarillo utilizaban el oro. El uso del temple. El temple es la técnica que se utilizaba para pintar. Esta técnica consiste en utilizar la yema de huevo mezclado con pigmentos de origen natural. Características de la escultura mesopotámica. Profundidad en la mirada. Es muy fácil identificar a las esculturas mesopotámicas debido a que son inconfundibles las figuras con grandes ojos muy expresivos. El tamaño de los ojos era debido a que en ellos se incrustaban piedras preciosas. Manos grandes. Así como los ojos grandes, las esculturas contaban con grandes manos, muchas veces entrelazadas o cruzadas sobre el pecho. El tamaño depende del rango. El tamaño de la figura depende del rango que tenía la persona a la cual representaba. Es decir, entre más grande la escultura, mayor importancia o posición social tenía el representado. El torso marca los hombros, creando una forma de triángulo invertido. Nariz pronunciada y boca pequeña. Esto es debido a los cánones de belleza de la cultura. Eran sedentes. Si bien existen muchas esculturas de pie, la mayoría se encontraban en posición que asemejaban estar sentados. Características de la arquitectura mesopotámica. Combinación arquitectura y escultura. Así como la mayoría de las construcciones están embellecidas con pintura, también incluían esculturas. Formas geométricas simples e invención de la bóveda con adobes. Amplias puertas de acceso a la ciudad, a veces muy decoradas. Arquitectura al servicio del poder, es decir, que las grandes construcciones eran ordenadas por el rey o los dirigentes. No aparecen ventanas, esto es debido al clima. Para evitar el calor y mantener las casas frescas, debido a que eran construcciones hechas en adobe, se evitaban las ventanas. Además, la mayoría de las construcciones tenían las puertas o aberturas de entrada en el techo, así que pasaban de techo en techo para cambiar de casa. El zigurat. Un templo sobre terrazas superpuestas. No contaba con habitaciones interiores. Para acceder a ellos se utilizaban rampas de acceso escalonadas. Eran construidos con adobes. Se encuentran en mal estado de conservación. Esto es debido a que el adobe se ha ido erosionando con el tiempo.
El Palacio Mesopotámico. Contaba con un patio en torno al cual se disponen las habitaciones. Dentro del palacio aparecen santuarios y a veces zigurats. Este estaba rodeado por una muralla con una sola puerta de acceso. Esto es debido a los constantes conflictos bélicos. Tenía una zona residencial, otra administrativa y almacenes. Los principales palacios eran el Palacio de Jorzabat, el Palacio de Ishali y el Palacio de Eridu. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!